por permitirnos una vez más estar en vuestras casas. Vamos a abrir nuestra escritura en Job 27:6. La palabra del Señor dice: mi justicia tengo asida y no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Como vemos, la palabra del Señor es justa y verdadera. Vamos a hablar acerca de la conciencia. A través de la historia podemos darnos cuenta que existieron hombres y mujeres, unos de buena conciencia y otros de mala conciencia. Los mismos que dejaron plasmados sus hechos en la historia como ejemplo para las nuevas generaciones. Unos para bien y otros para mal. Tenemos el caso de un discípulo de Jesús, el cual se llamó Judas Iscariote, el cual anduvo con él por espacio de 3 años escuchando la palabra de Dios. Este conoció el propósito al cual Jesús había venido a esta tierra. Él convivió con Jesús, habló con él, sonrió con él y hasta comió junto con él. Pero además era el tesorero del ministerio de Jesucristo. Este fingía ser compañero del grupo, pero siempre en su corazón prevaleció la avaricia y la maldad. Tal vez por años anduvo maquinando en su corazón la trama que tenía en su mente. Es difícil para nosotros saber qué hay dentro del corazón de la gente. Claro, pues solo vemos lo exterior. Aunque Jesús lo sabía, Él siempre actuó como si no lo supiese, porque Él siempre nos da una y otra oportunidad para ver si nosotros recapacitamos, nos enderezamos y volvemos al camino verdadero nuevamente. ¿Pero qué es la conciencia? Es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un deber o una situación. El diccionario de sinónimos e ideas afines nos dice que conciencia es conocimiento, humanidad, integridad, moralidad, noción, piedad y sensibilidad. La palabra conocimiento viene del latín, que es conscientia, que significa conocimiento compartido. Se define como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. ¿Cómo se forma la conciencia en el ser humano? La conciencia humana se forma en el transcurso de la actividad social, en la producción y es producto del desarrollo social. ¿Cuáles son los tipos de conciencia? Bueno, los tipos de conciencia se clasifican en individual, social, emocional, temporal, psicológica y moral. ¿Cuál es la diferencia del cuerpo y la conciencia? Bueno, el cuerpo es la forma física en la que los demás seres vivos nos perciben y nos asimilan. Pero la conciencia es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí mismo en el mundo. La psiqui está en la mente. Conciencia individual se refiere a la conciencia de uno mismo y de cómo el entorno lo puede perjudicar o favorecer. Se establece lo que es bueno o malo para uno mismo. La conciencia social se refiere a la conciencia del Estado, de los demás miembros de su comunidad y de cómo el entorno lo puede perjudicar a este individuo o favorecer según la conciencia social. La conciencia psicológica, sin embargo, nos dice que es el conocimiento que un individuo tiene de sí mismo y del ambiente en que se encuentra. La conciencia temporal, también llamada competente, se refiere a la conciencia del medio que le rodea y de cómo afecta a uno mismo y a los demás en la línea del tiempo. Se establece lo que es bueno o malo para el futuro de la comunidad. La conciencia moral, sin embargo, dice que es la voz interior que nos obliga a actuar
actuar de una forma y también nos dice si son correctas o no nuestra acción. Es la capacidad de juzgar no solo nuestras acciones, sino también la de los demás, sean estas buenas o malas. Muestras de rectitud ética del ser humano que a través del juicio racional es capaz de discernir aquellas acciones buenas de aquellas que no lo son. Desde un punto de vista social, la ciencia moral muestra la importancia del respeto al otro ser humano. ¿Cuántos tipos de conciencia moral existen y caracterizadas de acuerdo a los actos humanos? La primera clasificación es la conciencia verdadera. Conciencia recta, conciencia errónea, conciencia viciosa, conciencia rígida, conciencia laxa y la conciencia escrupulosa. La conciencia verdadera se dice que es recta cuando hay verdad en el juicio de la moralidad de un acto. Se ajusta al dictamen de la propia razón, aunque pueda no ajustarse a la ley. Es una conciencia de buena fe. Ejemplo, digamos que hay un accidente y yo fui testigo, pero a pesar de que fui testigo y mi mejor amigo está involucrado, yo sin embargo sigo mi camino. La conciencia recta es aquella que está en sintonía con la rectitud personal. La recta verdadera es la que la persona adecúa la verdad personal o la rectitud con la verdad objetiva, según común, el sentido común, que maneja la mayoría. Ejemplo, puede ser como cuando una persona juzga una acción antes de cometerla con una conciencia moral y con mucha prudencia. La recta, falsa, es la persona que no sintoniza su verdad personal, lo que ella cree en conciencia que es correcto, con la verdad objetiva porque esta es un error. Ejemplo, un niño que roba un caramelo, cree que eso es correcto. La conciencia errónea, al igual que la conciencia recta falsa, la persona no configura su verdad personal o su convicción con la verdad objetiva, que es el sentido común. Se divide esta conciencia errónea en dos: la conciencia errónea de ignorancia vencible, cuando el error en el que incurre una persona puede ser superado. Siguiendo con el ejemplo del niño que roba el caramelo, sin embargo, en esta conciencia errónea de ignorancia vencible, sus padres le enseñan que hizo lo incorrecto y que le hacen devolver el caramelo por consiguiente. Y la conciencia errónea de ignorancia invencible, sin embargo, dice que es el error en el que incurre la persona que no puede ser superado o descubierto. Ejemplo, siguiendo la del niño que robó el caramelo. Sin embargo, como no lo detectaron, no es guiado ni siquiera a lo correcto ni lo incorrecto. Por lo tanto, no sabe el individuo que cometió un error. La conciencia laxa es el tipo de conciencia que relativiza la verdad objetiva, asumiendo con flexibilidad exagerada y a veces hasta excesiva relajación las normas. Ejemplo, es acomodar ciertos reglamentos según nuestro parecer para que esto nos beneficie siempre. La conciencia viciosa es la persona que no es sincera consigo mismo, es decir, con su rectitud personal o su verdad. Comete errores aún sabiendo que es incorrecto y realiza acciones malas estando conscientes del daño que causará. Ejemplo, un estudiante que copia durante un examen sabiendo que está mal, pero aún así lo hace. La conciencia rígida es la conciencia de tipo que una persona que concibe el cumplimiento de las normas de forma radical y rigurosa a la luz de la rectitud personal, lo que ella cree en su conciencia que es correcto con la verdad objetiva. Ejemplo, una madre que le vota sin consultar varios objetos personales porque cree que no son buenos para ella, como su ropa por ser muy corta, su maquillaje porque cree que no debe usarlo. La conciencia escrupulosa es aquella que concibe el más mínimo error o equivocación como un motivo para valorar el acto como inmoral, incorrecto o pecaminoso. Un ejemplo, un creyente quien se aferra a sus creencias.
por ideológica que sean, se limita a transmitir lo que cree a los demás y lo que él considere incorrecto lo cataloga como incorrecto o no permitido. Aquí se está hablando de cualquier religioso. El hombre de una mala conciencia que le dieron la espalda a Dios. Hay hombres en la historia que nos habla de esto. Por ejemplo, tenemos el filósofo Voltaire, que siempre se pasó hablando cosas repugnantes de Dios. Al momento de su muerte sufrió tanto, insultaba a los que cuidaban y padecía dolores por los riñones. Se mostró menos que hombre, se enfurecía y gritaba a cada instante exclamando: ¡ay de mí, que me quemo! Antes de morir, este hombre llamado Voltaire ya se estaba quemando. Echadme, decía él, un baño helado. Este hombre, a sus últimos momentos de morir, él blasfemaba, amenazaba, hasta vomitaba las mayores injurias, particularmente contra los que le asistían, y los castigaba cuando se acercaban. No quiso retractarse de su maldad. Él murió en terribles dolores, tuvo grandes convulsiones y hacía gestos tan feos que atemorizaron a los que estaban ahí. Hasta la enfermera Roger, que estaba acostumbrada a ver y asistir moribundos, poco le faltó para morir de espanto. Dice la historia que ella confiesa que estuvo mucho tiempo sin poder borrar a su amo de su mente por las imágenes tan horribles que tuvo cuando estaba moribundo. Madame Bardi, la mujer del cocinero de Voltaire, quien le asistió en los últimos 4 días de su enfermedad, fue tan penetrada del temor, viendo los ademanes, las bascas y la desesperación de su amo que aquellos extremos en el que se encontraba, que cayó gravemente enferma solo con verlo. Mire cuánto fue la impresión que le produjo a esta mujer, que su cerebro no pudo resistir, que se llegó a enfermar muy gravemente. Dicen que lo querían enterrar a este Voltaire en una fosa común por inconfeso y no lo dejaron enterrar en su propia parroquia. Los parientes se los llevaron de París y engañó a la abadía de Seilles, cerca de Torres. Qué triste cómo es una persona tan mala y con una conciencia tan mala que hasta se le cerraron, dice, la oportunidad de ser enterrado en un cementerio. Eso es lo que pasa cuando alguien tiene una mente, una conciencia mala, que no está buena, y cuando le tornan la espalda a Dios. Otra persona más, vemos al filósofo Friedrich Nietzsche. Este murió el 25 de agosto de 1900, escribió muchos tratados en contra de Dios, como unos 250 tratados. En uno de sus trabajos, él dijo: he matado a Dios. Este murió dando gritos, su enfermedad no podía soportar la actuación. Este enfermó de locura, decía que era el redentor de todos los milenios debido a su locura. Fue llevado a un asilo mental y su conducta era mantenerse aplaudiendo por largos lapsos. Pero en 1889 a 1890 dice que presentó un ataque de ira y golpeó a varios compañeros del asilo y presentó severos desajustes conductuales, tales como beber su propia orina y ensuciar de ese su propio cuerpo. Adolf Hitler se suicidó el 30 de abril en 1945 en Berlín, Alemania, después de haber hecho tanto mal al mundo, especialmente a los judíos, que mató en las cámaras de gas más de 6 millones, querían tener la raza única. Judas Iscariote no soportó la maldad que había hecho de vender a Jesús por 30 monedas de plata. Su conciencia se remordía y le causaba que no lo dejó tranquilo a causa de lo que había hecho. Por un instante trató de remediar el asunto, yendo delante de los sacerdotes y devolver el dinero, diciendo que estaba arrepentido de haber entregado a Jesús a un justo. Como había de cumplirse la escritura, el enemigo, el diablo, había cegado a todos. Los sacerdotes le dijeron: este es tu problema. Judas, al ver que no pudo subsanar el asunto, siendo que el enemigo ya había tomado su mente y conciencia dentro de él, fue y compró un campo, se ahorcó y reventó de la presión. Así se siente un individuo al dejar a Dios.
Es terrible cuando una persona se aleja de Dios por el pecado en su vida. Su conciencia lo mortifica y no le permite estar tranquilo. Por esta razón, cuando una persona falla y se aleja de Dios, su conciencia empieza a acusarlo, le pone intranquilo, se preocupa, viene el estrés, la ansiedad, la angustia, delirio de persecución, le invade el miedo, pánico, hasta insomnio le da. No puede pensar con claridad y entra en una grande depresión, porque el enemigo empieza a tomar el control y como no busca la ayuda, la muerte aparece inmediatamente. Pero también en la historia encontramos también hombres y mujeres que dejaron un ejemplo de buena conciencia, que sirvieron fielmente a Dios, como Enoc, que fue un hombre santo que caminó con Dios y Él se lo llevó vivo. Como Noé, en Génesis 6:9, nos dice que estas generaciones de Noé, las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, dice, con Dios caminó Noé. Así nos dice este verso. Este hombre era legal, recto, íntegro, obediente y temeroso de Dios en gran manera. Tanto es así que Dios lo alaba. Es importante saber que Dios, en medio de la situación apremiante y carente de hombres serios, de hombres fieles, Dios encontró a Noé, el cual le recomienda una gran tarea que duró 120 años. Construir un arca de salvación y predicar el mensaje de la palabra de Dios en tiempos que la gente se había volcado en contra de Dios. Y el pecado de la humanidad era tanto que había subido al cielo hasta la misma presencia de Dios, por lo cual Él decidió borrar la humanidad de aquel tiempo. Y solo se encontró a Noé justo y por él se salvó su familia. Job 31:1-2 nos dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Job era un hombre íntegro, piadoso, generoso, hospedador, temeroso de Dios, que extranjero que pasaba por su casa no le dejaba en la calle. Él ayudaba a los huérfanos y a las viudas, y aún con sus siervos y siervas era un amo justo. Los trataba bien. Así dice el versículo 13: si hubiera tenido un poco de derecho de mis siervos y siervas cuando ellos contendían conmigo. A Job le gustaba ayudar al pobre y menesteroso, era dadivoso. De la lana de sus ovejas hacía vellón para vestir no solo a los de su casa, sino también para ayudar a otros. El versículo 23 nos dice: porque temía el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. A pesar de ser un hombre extremadamente pudiente y bendecido, él nunca puso sus ojos en las riquezas. No se aferró a ellas, pero las palabras que marcan una gran diferencia en todo son las del versículo 1 y el versículo 2, que dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar una virgen? ¿Por qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Mire qué dice: hice pacto con mis ojos. Quiere decir que hizo una promesa, un compromiso, un pacto con mis ojos, de no mirar a otra mujer que no sea mi esposa. Es decir, que él, como se puso un colirio especial en sus ojos, como si lo haya programado solo para mirar a su mujer. ¿Cuántos hombres caminan con su esposa por la calle y de repente pasa otra mujer y quita la mirada de su esposa para mirar a la otra mujer? Job tenía un compromiso real con Dios, con su conciencia y con su esposa. No quería fallar y luego vivir con una conciencia atormentada. La conciencia hay que cuidarla, es un don de Dios. Porque una persona que peca y peca deliberadamente puede llegar a atrofiar su conciencia hasta cauterizarla. Es por esta razón que la palabra de Dios nos indica que muchos llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:20 nos dice: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Nos podemos dar cuenta
que aquí está hablando de hombres de mala conciencia que distorsionan la verdad. 1 Timoteo 4, 1, 2 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, si la conciencia está cauterizada, literalmente está quemada. Está quemado su cableado, por esta razón se han vuelto insensibles. Tal conciencia no funciona correctamente. Es como si el tejido espiritual de cicatrización hubiera entorpecido el sentido de distinción del bien y del mal. Así como el cuero de un animal es marcado con una marca de hierro, se adormece ante un dolor mayor, así también el corazón de un individuo con una conciencia cauterizada se insensibiliza ante los dolores morales. En el pasaje de Timoteo 4, 1, 2, aprendemos tres cosas. La primera, nos habla de los falsos maestros que conducen a otros a la apostasía, sacándolos del camino correcto y destruyendo su fe verdadera en Cristo. Estos son voceros de espíritus malignos, ya que promulgan cosas enseñadas por demonios. 2. Son personas hipócritas mentirosas, ya que llevan una máscara de falsa santidad, engañando así a muchos que no tienen el discernimiento de espíritu. 3. Son personas inescrupulosas, ya que sus conciencias han sido cauterizadas. Esto explica mucho. ¿Cómo pueden los falsos maestros mentir sin sentir vergüenza alguna y propagar así el engaño sin escrúpulos? Fácil, porque tienen conciencia cauterizada y estos ya no sienten nada, tanto así que ya no sienten que mentir está mal. Lo dicen con tanta seguridad que parece real lo que dicen. Pablo nos dice y nos advierte de esto, nos dice en Hechos 24:16: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo nos habla de la diferencia de una buena conciencia en oposición a la conciencia cauterizada, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, así como de fe no fingida. 1 Timoteo 1, del 4 al 5. Una buena conciencia tiene la capacidad de distinguir el bien del mal y está libre de culpa. Una persona con una buena conciencia mantiene su integridad y disfruta de la comunión de los que caminan y están en la luz de Cristo. 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Las mentiras del diablo son un anatema para que los que tienen una conciencia tranquila o buena conciencia, en vez de seguir las mentiras de las apóstatas, como buenos cristianos debemos militar la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. 1 Timoteo 1, del 18 al 19 nos dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. El versículo 19 nos dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. David decía en Salmo 16:7: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña a mi conciencia. En conclusión, el tener una buena conciencia es vivir plenamente en comunión con Dios, es tener la seguridad en Él, es hacer las cosas de manera correcta, es desviarse totalmente de todas las cosas pecaminosas y que le desagradan a Dios. En 1 Timoteo 4, del 6 al 7, nos dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina que has seguido. El verso 7 del mismo nos dice: desecha las fábulas profanas y las viejas, ejercítate para la piedad. ¿Cómo podemos nosotros aplicar una limpia conciencia? ¿Has notado que cuando dices o haces algo malo te sientes incómodo? Bueno, eso es la conciencia que te habla. Cuando actúas mal,
Así no puedes disfrutar del compañerismo con Dios. Por supuesto, tener una conciencia limpia es cuando sientes una libertad en el espíritu. Tú sientes que estás bien con Dios. Y eso es algo vertical, porque estás bien con Dios. Primero tienes que alinearte con Dios y con los demás. Eso es horizontal. Tienes que alinearte con los demás y entonces sentirás una paz genuina. 1. Tienes que alinear tu conciencia delante de Dios y estar en paz con Él, ser su amigo, para que el Espíritu Santo haga a Cristo real en tu vida y en la nuestra. 2. Tienes que tener una buena conciencia y alinearte hacia los hombres, estar bien con el prójimo y arreglar todas tus cuentas. En Levítico 6 se menciona ser descuidado primeramente, dice Levítico 6. Nos menciona varias cosas. La primera, ser descuidado con las cosas que nos han entregado otras personas. La segunda, ser injusto en los negocios. La tercera nos habla de robar. Y la cuarta nos dice de engañar. La quinta, el quedarte con las cosas que encuentras en lugar de devolverlas a sus legítimos dueños. La sexta nos habla de mentir. Cuando pecamos contra nuestro prójimo, pecamos contra Dios. Entonces, cuando entendemos delante de Dios, cuando estemos delante de Dios, no tendremos excusa alguna. No habrá nadie que nos ayude, ni argumento alguno que nos valga. No podremos camuflar ni esconder nada, porque Él será. Y en ese momento estaremos, Él y yo, Él y tú, amigo. Por lo tanto, desde ahora que estamos con vida, tenemos que arreglar las cuentas pendientes. En 2 de Corintios 7:1 nos dice: amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, por fuera, eso es por fuera, y de espíritu, eso es por dentro. Perfeccionando la santidad, así nos dice. Romanos 2:15 también nos habla y nos dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y causándoles y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Si no tenemos una buena conciencia, no podremos seguir adelante. Es parte de la buena semilla que Dios nos ha inculcado y ha puesto en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, espero que les haya servido este mensaje a cada uno de vosotros. Sé que a mí Dios me habló mucho y que pude ver en dónde estoy parada en Cristo Jesús y la conciencia que tengo. Pude agradecer a Dios por ello. Vamos orando, querido hermano. Santísimo Dios y buen Padre Celestial, te rogamos, oh Padre Santo amado, que aquellos que necesitamos, Señor Jesús, una buena conciencia, que podamos tener la habilidad, Señor bendito Dios, y sobre todo, Señor, la voluntad de poder pedirlo, Señor Jesús, delante de ti. Pues tu palabra dice que no hay nada imposible para ti y que tú puedes, Señor Jesús, dar una nueva metanoia, Señor, que es una mente nueva, Señor, renovada, Señor Jesús, en ti, Señor. Conforme a tu palabra, tu voluntad, Señor bendito Dios de la gloria. Padre Santo bendito, te ruego, Padre Santo amado, aquellos que tenemos una buena conciencia, a que no las perdamos, oh Padre bendito Dios, que tu rectitud, tu verdad, Señor Jesús de la gloria, y tu ley, Señor bendito Dios, Padre, y las buenas enseñanzas, Señor Jesús, que has dado a nuestras vidas, Señor Jesús de la gloria, con tu sabiduría, Señor, sean, Padre Santo amado, bendito Dios, siempre, Señor Jesús, estando de manera íntegra, Señor Jesús, conforme a tu palabra y tu voluntad en nosotros, Señor. Que tu luz, Señor Jesús, brille más en cada uno de nosotros, oh Padre Santo amado, y ayúdanos a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor Jesucristo. Aquellos, Señor Jesús, que necesitan, Señor Jesús, a tener una buena conciencia, Padre Santo amado, ayúdale, Señor Jesús, a ello, Padre bendito Dios. Pues, Padre, como hemos visto, Señor, muchos, Señor Jesús, se han desarrollado en un ambiente, Señor Jesús, no tan correcto, Padre bendito Dios de la gloria, o se han juntado con gentes que no tienen una buena conciencia, Señor.
aprendiendo, Señor Jesús, malas costumbres, Señor Jesús, aprendiendo cosas que no son debidas, Señor Jesús, que van en contra de tu palabra, tu ley y de tu persona, oh Cristo bendito Dios, que nos alejan de ti, Señor Jesús, y ensucian nuestros vestidos espirituales, oh Padre Santo amado de la gloria. Algunos, Señor bendito Dios de la gloria, sin darse cuenta, hicieron como Judas Iscariote, Señor, vendieron, Señor Jesús, su buena conciencia, Señor, otros la callaron, oh Cristo de la gloria, y otros, Padre Santo amado, la han maltratado, y otros, Padre bendito Dios de la gloria, decidieron no hacerle caso desde hace mucho tiempo, Señor bendito Dios, tanto así que ya ni le escuchan, Señor bendito Dios, la advertencia que mandas tú, Señor Jesús, por medio de ella, Señor. Gracias, Señor Jesús, bendito Dios, te damos por todo y cada una de las cosas, Señor bendito Dios, aprendidas en el día de hoy. Oh Padre bendito Dios, ayúdanos a seguir en tu rectitud, en tu voluntad, y que sea tu gracia, Señor, y tu Santo Espíritu, guiándonos a cada uno de nosotros, Señor Jesús, conforme a tu recta, conforme a tu voluntad, oh Cristo de la gloria. Ayúdanos a alinearnos a todos y cada uno de nosotros, Señor del bendito Dios, en tu perfecta voluntad, en tu perfecta lineamiento, Cristo bendito Dios. Señor, hágase tu voluntad en todos y cada uno de nosotros, Señor bendito Dios, así como tú has venido haciendo, Señor bendito. Trata con todos y cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.